Buenos días, chicos. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Presencialmente tenemos la clase de reposición del día lunes 22, como bien saben ustedes, y vamos a abordar siempre, ya culminando este semestre, lo que hace varias semanas nos ha venido ocupando el tiempo y tiene que ver con la práctica de elaboración y redacción de contratos. Vamos a darles un par de segundos a los chicos que van a estar en el aula virtual y a los que todavía van a llegar al aula presencial. Bien. Para ello voy a compartir nuevamente. Vamos a terminar de repasar y reiterar las recomendaciones del masterclass en relación de el llenado o la redacción de las cláusulas, como bien saben ustedes, ¿no? Entonces, es importante que tomemos en cuenta todas las recomendaciones que el profesor Esper ha venido realizando. Es el documental del cual nos hemos apoyado para poder aprender un poco más con relación a la redacción de los contratos. Siempre les voy a reiterar, y si bien vamos a volver a tocar el tema en cada uno de los puntos que nos falta establecer para mejorar la redacción de un contrato, para elaborar un contrato de la manera más objetiva, más acertada posible, siempre les voy a reiterar que es importante manejar la definición básica, por lo menos, de cada uno de los contratos. Eso nos va a ayudar de sobremanera a entender cuáles son las cláusulas que debe llevar un determinado contrato en virtud a los intereses también de lo que las partes nos puedan decir, ¿ya? Entonces, no deben olvidar que el manejar la definición de cada uno de los contratos tiene que ver con entender de qué trata ese contrato. La definición nos va a ayudar a identificar cuáles van a ser las partes o los sujetos en ese contrato. Nos va a ayudar a identificar más o menos cuál va a ser el contenido de ese contrato. Nos va a ayudar a entender y a establecer, identificar cuál va a ser el objeto de ese contrato para que podamos en todo caso empezar a redactar, empezar a estructurar ese contrato. ¿Listo? Entonces, es un trabajo que en la mayor proporción o en la mayor parte, pues ustedes lo deben poner, ¿ya? Bien, entonces recordemos que después de haber estructurado y de haber organizado las posibles cláusulas del contrato, debemos tener presente las recomendaciones que el documental nos hace a estas alturas. Ustedes ven en la diapositiva, en la presentación, en el tema de la organización del contrato, en el primer punto, siempre reiterando, dividir el contrato en secciones, partes o capítulos. No es un formato, como les había dicho, no es un formato que utilicemos en nuestro país, pero que tampoco está exento, porque si bien no es usual el que dividamos los contratos por capítulos o secciones, esta regla es recomendable cuando el contrato, por la naturaleza que éste va a tener, va a poseer bastantes cláusulas. Estamos hablando de 15, 20, 30 o quizás más, que generalmente se utilizan en contratos de índole administrativo, ¿no?
en contratos en las que las entidades estatales firman para la adjudicación de alguna obra, la realización de algún estudio, consultoría, diseño final y demás, donde tratándose del uso de recursos públicos, básicamente entienden que se debe aclarar cada uno de los puntos entre las partes suscribientes. Ahí van a ver con seguridad la separación, la división en secciones o partes. Posteriormente, o en otro tema, usualmente en los contratos de compra-venta, alquileres, anticréticos, préstamos, comodatos inclusive y los demás, no es muy usual advertir que se dividan, con salvadas excepciones, reitero, con salvadas excepciones, ¿ya? ¿Dónde estuvimos? En el punto 2 y 3. Situar juntos los párrafos y oraciones que traten aspectos relacionados entre sí. Este término de relacionados entre sí adquiere una importante relevancia porque, si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de la interpretación de los contratos, establecimos que la interpretación total de un contrato se va a dar una cláusula por la otra, una cláusula por la otra, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a momento nosotros de organizar, de estructurar ese contrato, ¿cierto? Va a tener el cuidado de que cada una de estas cláusulas tiene que guardar secuencia entre estas, ¿no? A momento de interpretar e inclusive de redactar el contrato, cada una de las cláusulas tiene que guardar un enlace coherente en relación a lo que la primera está diciendo con la segunda, con la tercera. Y vamos a establecer esa forma, ¿no? Para que llegado el momento, la comprensión y el entendimiento del contrato sea uniforme. De ninguna manera podemos considerar que un contrato está bien elaborado, bien redactado, si, reitero, uno nos va a decir que ha entendido A, otra persona que lo lea nos va a decir que ha entendido B, una tercera persona nos va a decir que ha entendido C. Eso quiere decir que nuestro contrato no está bien redactado, ¿sí? Es confuso, es ambiguo, ¿cierto? Porque cuando un contrato es comprensible y objetivo, estamos frente a que es entendible, se está garantizando de que no va a generar conflicto entre las partes, porque cualquier duda que éstas tengan, pues básicamente van a recurrir a interpretar el contrato. Esos son los cuidados que tenemos que tener a momento de ordenar y organizar cada una de las cláusulas. ¿Está bien, chicos? Ahora, también es importante tener en cuenta, y algo hasta por una presentación personal, una reputación personal, que debemos cuidar la ortografía. Ustedes saben bien y son testigos fieles de las prácticas que hemos hecho y ustedes me han ido enviando de un principio. Entonces, se han ido dando cuenta que independientemente de la sintaxis que hemos explicado en qué consiste, que no es otra cosa que darle sentido a la oración, un orden de comprensión, es importante cuidar la ortografía. De más está decir que los abogados nos debemos caracterizar por ser profesionales que cuidan mucho y tienen una muy buena ortografía y lógicamente una muy buena redacción.
Tengan siempre en cuenta las recomendaciones del documental del profesor Mariano Esper, en el que dice, no es necesario buscar palabras rebuscadas, demasiado tecnicismos, no. Lo importante es ser prácticos, ser objetivos, usar términos sencillos, comprensibles, que no llamen a ninguna doble, triple o más de interpretaciones o acepciones. ¿Cierto? ¿Debemos auxiliarnos del diccionario? Sí, no es ningún pecado. Bien, eso con respecto al tercer punto. Al segundo punto. El tercer punto, ordenar el contenido según la secuencia siguiente. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces, lógicamente, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, no piensa igual y puede que utilice diferentes palabras en relación uno del otro, pero el fondo de la idea va a ser el mismo, ¿no? Fíjense estas tres acepciones que nos facilita el profesor Esper. Lo más importante antes que lo menos importante. Tenemos que citar lo más importante antes que lo menos importante. Y nosotros como abogados, en función al requerimiento e intereses de los clientes, tenemos que establecer, según la naturaleza del contrato, ¿no? ¿Qué frase o qué punto se va a organizar o considerar más importante que otra? Por eso la recomendación es lo más importante antes que lo menos importante. Primero. Segunda, la información general antes que la específica. O sea, voy a iniciar de lo grande, de lo genérico a lo específico. Y tercera, la información ordinaria antes que la extraordinaria. Estos pequeños consejos, además de recomendaciones que al parecer parecerían insignificantes, parecerían nada importantes, créanme que puede generar que un contrato sea bueno o sea irregular. No voy a decir malo. Lo que se va a buscar en la redacción de los contratos, en la elaboración de los contratos, es siempre que las partes no tengan problemas. ¿Ya? Que las partes hayan garantizado mediante ese contrato la intención común que tienen para firmar y por tanto los intereses que estos tienen. Entonces fíjense que esta serie de recomendaciones no son de ninguna manera ningún tema de darle un matiz fuera de lo común a los contratos, sino que se recomienda siempre que sea, y siempre van a escuchar en cualquier texto que ustedes puedan leer, sea claro, sea preciso y comprensible para todos quienes puedan leer ese contrato. ¿Ya? Bien, ahora, siguiendo con esa línea de las recomendaciones para poder elaborar los contratos, ¿no? Es importante también ya establecer un poco el tema de el punto 4, ¿no? El punto 4 tiene que ver con
como bien saben ustedes, denominar, nombrar cada cláusula, el subtítulo o título en cada cláusula, ¿no? Si yo hablo de la primera cláusula, el nombre, el denominativo, el título de esa cláusula seguramente será de las partes, ¿cierto? De las partes. Si yo hablo de un contrato de compra-venta, la segunda cláusula por lo general será antecedentes del derecho propietario, ¿cierto? Ese va a ser el título. Si yo hablo de la tercera cláusula, seguramente va a ser el objeto. Objeto del contrato o simple y llanamente objeto. O se podría combinar, conforme les había dicho, para no disgregar en demasiadas cláusulas y que además su redacción sea cortísima, se podría conjuncionar, ¿no? Dos cláusulas en una sola, del objeto y del precio. Es objeto del presente contrato la transferencia del bien inmueble antes descrito, que de forma voluntaria, consentida sin que medie dolo, error o vicio en el consentimiento del vendedor, otorga en favor del comprador. ¿Listo? Y conjunciono cuando digo por un valor acordado o por un precio acordado de dólares o bolivianos tantos, suma de dinero que el comprador declara recibir al momento de la suscripción del presente documento a su entera satisfacción. Por así decirlo, estoy especulando. ¿Cierto? ¿Cuántas líneas tiene esa cláusula? Máximo 3,5. Estaríamos dentro del rango de lo que la redacción de los contratos nos recomienda. No es una regla absoluta, que quede claro, que quede claro. Entonces, se pueden trabajar con formatos, les dije, que nos sirva de guía, ¿no? Pero que de ninguna manera podemos considerar que constituyen patrones absolutos, los cuales tenemos que seguir a rajatabla o fielmente. No existe ello en contratos. Los contratos, aun sean del mismo tipo o naturaleza, siempre van a llevar una característica, una diferencia, según convenga a los intereses de los clientes, de las partes interesadas. Bien, entonces, la recomendación cuarta es utilizar títulos o encabezamientos informativos. ¿Qué quiere decir? Que nos digan que, para que nos digan de qué se trata esa cláusula. ¿Ya? ¿De qué se trata esa cláusula? Eso es lo que nos va a decir. ¿Ok? Bien. Para que veamos esa explicación, chicos, vamos a compartir el documental por unos minutos para que ustedes puedan darse cuenta que la recomendación que hace el profesor Esper de ninguna manera debe ser considerada como un exceso ni nada por el estilo, más al contrario, es una recomendación siempre que va a mejorar la redacción de contratos en esta materia. Voy a compartir entonces el documental, ahí lo tienen, para que podamos establecer. A ver, comparto sonido y para que escuchen voy a deshabilitar mi micrófono. Atentos, por favor. El último día cae inhábil. Bueno, ahí entonces se ve la situación concreta. Entonces, primero digo lo general, luego lo específico. ¿Qué pasa si no se puede pagar por una situación de fuerza mayor? Eso es algo extraordinario. Entonces, primero digo lo ordinario y luego digo lo extraordinario. De esta manera lógica, cuando uno construye las oraciones y las cláusulas con esta mecanización, solo se va dando cuenta de la cantidad de falta de coherencia que tienen muchos contratos donde se mezcla todo esto y que provoca en definitiva la confusión de la información que refleja el contrato. Utilizar encabezamientos informativos. Esto lo hacemos todos, creo, pero aunque se ven muchos contratos que no está aplicado, de manera mecánica. ¿Qué es esto? El título de cada cláusula. El título de cada cláusula. ¿Y para qué es esto?
para que cada cláusula anticipe, anoten si quieren o grábenselo, anticipe cuál va a ser el contenido que va a tratar. Entonces yo acá digo, cláusula segunda, punto, destino. A esto le agrego que lo subrayo y le pongo letra negrita. De manera tal que después, en esto que estoy trabajando acá, es muy crudo, ¿no? En un ejercicio hecho en el curso que dictamos con la universidad, no sé esas flechas de dónde salen, yo no le estoy tocando nada, no sé. Bueno, no sé tampoco qué significan. Ahí hay algo, ahí se apagó. Vieron que es inteligente el sistema, ¿eh? Muy bien. Les decía que cuando esto uno lo ve terminado en el ejercicio abstracto, en la columna vertebral, va a haber cláusula primera, tal cosa, cláusula segunda, tal cosa, todo con letra negrita y subrayado para destacar el inicio de cada cláusula y su separación respecto a la que sigue. ¿Qué logramos con esto? Que la persona encuentre la información de manera clara. Lo destaqué, utilizamos diseño, organización y cumplimos el objetivo. Cuando la cláusula dice cláusula segunda y no dice nada más, ¿qué está pasando acá? Que obligás al interesado a que por lo menos lea algo de la cláusula para saber de qué trata y para ver si encuentra la información que está buscando. Para lo cual, en un contrato de 50 cláusulas, va a tener que, hasta que encuentra lo que busca, leer, leer y leer. O sea, perdió tiempo, se fastidió, termina ya embotado porque no sabe de derecho, entonces confuso, ideas poco claras, no logramos ningún objetivo, y salvo que el objetivo sea que me llame a mí para que yo le asesore y le cobre honorarios, ¿no? Si fuera ese el objetivo, no estarían acá en este encuentro desde ya. Así que no logramos el objetivo de la técnica contractual. Por eso, el título anticipa el contenido. Sobre esto trabajamos también mucho en el curso de la universidad, con qué título tiene que ir, porque no es tan sencillito como lo que estamos viendo acá, de la palabrita destino. En muchos casos, y lo ejercitamos con cláusulas extraídas de contratos reales, para que justamente el alumno, el que está haciendo el curso, elabore, no es sencillo. Y en muchísimos cursos lo he trabajado por grupo, ¿no? Y una misma cláusula no tiene identidad de título en los 6 u 8 grupos que trabajamos. Por lo tanto, ahí uno ve la cantidad de cosas que hay en juego con esto. ¿Eh? Bien. Bueno, acá estaba el ejemplo. Esto ya lo dije, una cláusula, un tema, una cláusula. Y cerramos la parte de organización. Vamos a ir concluyendo las frases y las palabras, los dos grupos de grandes de temas de reglas generales, ¿no? Que estamos analizando. Frases breves. Las recomendaciones, 25 palabras por frase. Bueno, esto nadie va a estar midiendo porque si no volvemos a volver todos locos, pero las recomendaciones, 25 o 30 palabras por frase, básicamente un renglón y medio, 2 renglones. Punto. Lo que está claro es que no va 4 o 5 renglones. Eso no va. Porque eso no puede ser claro, no va a ser conciso y no va a lograr el entendimiento, ni que la persona lo lea una sola vez y lo entienda. No lo va a lograr con el ego, seguro que no lo va a lograr. Se va a perder en la mitad del río. Está leyendo, uy, ¿qué estaba hablando esto? Acá hay coma, punto y coma, no, ¿qué está diciendo? No. Frases breves. Hay que trabajar mucho sobre esto. Cuando la frase comienza, ¿qué hay que poner? El sujeto. Mariano, ya dije el locatario, ya dije el comprador, ya dije el cedente, ya dije el fideicomisario, ya lo dije en la cláusula. No importa, porque acá nadie lo va a castigar por ser redundante, aunque obviamente no es redundante la palabra. Nadie lo va a castigar porque construyan bien una oración, sino que los van a, no tampoco castigar la palabra, los van a poder, uno va a poder decir que no está bien hecho, es oscuro o ambiguo, si se pone impersonal. Se deben pagar las cuentas tal día, se debe restituir el inmueble en el estado en que se recibió, se debe prestar el servicio de la forma en que lo indica la cláusula tal. ¿Quién se debe? Ahí alguien tiene que hacer la acción. Siempre sujeto o como origen de la oración y luego el verbo, que es lo que representa la acción que va a desarrollar ese sujeto. Usar la voz activa, esto lo vimos en el ejemplo que trabajamos, en vez de decir los impuestos serán pagados por, ¿no? Esa es la voz pasiva, digo, el locatario debe pagar los tributos. Doy vuelta. Entonces utilizo acá la voz activa, no la pasiva, digamos, ¿no? Típico ejemplo y típico caso de la realidad. El inmueble debe ser restituido en las condiciones en que fue recibido. Esa es una típica frase
perfectamente imperfecta. Porque no está el sujeto, ¿quién debe restituir el inmueble? O sea, hay alguien, pero no sabemos quién, y está alterando lo que acabamos de decir. Pongamos el caso, el comodatario debe restituir el inmueble, o sea que el inmueble es el objeto, no en la oración anterior, el inmueble debe ser restituido en el mismo estado en que se recibió. Ahí el objeto de la restitución y de la oración es el inmueble y aparece como un sujeto. Bueno, esta es la típica oración que cuando lean los contratos hoy, mañana, se van a acordar, aunque sea un minuto de mí o de este encuentro, van a decir, ah, mira, tiene razón, Mariano. Lo escribimos siempre de esa manera y nos sale automáticamente. Bueno, es un error que está marcado. Y para cerrar las palabras, alguien preguntaba ahí, que acá lo voy a responder. Primera regla, palabras familiares. Palabras familiares no significa palabras ordinarias ni de bajo gusto. Ya lo dije, hay que ser cortés, hay que ser educado, hay que ser elegante, pero utilizando palabras comunes. Eso no significa que haya palabras difíciles de reemplazar, como el caso de mejoras necesarias, o como el caso de la palabra evicción o saneamiento, o venta por títulos perfectos, o cedente o cesionario, o bienes fideicomitidos. Bueno, patrimonio fideicomitido, y bueno, es una palabra que no es común, que nadie la va a entender, pero es una palabra que no la podemos sustituir. Así que hay casos y casos, ¿no? Evitar reiteraciones, esto también lo vemos en las cláusulas, todos los gastos, costos, ¿cómo se llama? En que puede incurrir tal parte serán abonados por. Bueno, acá lo estoy diciendo de manera errónea, ¿no? Entonces, la parte tal deberá abonar todos los gastos, costos, erogaciones, ¿no? Que se devenguen por tal cuestión. Bueno, estoy diciendo 3 veces lo mismo. Gastos, costos, erogaciones. Eso, que yo también lo hago sabiendo que es un error, porque a veces digo, bueno, no quiero pecar de purismo, no estoy dando una clase, quiero que el contrato no deje ningún resquicio, a veces abuso de eso, pero sé que está mal, sé que técnicamente está mal, porque estoy utilizando palabras que reiteran los conceptos y no hay que hacerlo. Esto lo preguntaba alguien. Bueno, ¿hay que explicar los términos especializados? Sí, conviene definitivamente, y de hecho ocurre que haya una explicación en alguna cláusula, generalmente la primera o en los considerando del contrato, que indique la definición de los términos que se van a utilizar especializados, ¿no? Que se van a utilizar en el documento. Así que eso conviene que sea utilizado. Omitir palabras innecesarias y redundantes, bueno, ya se explica por sí solo esto. No usar construcciones negativas, por ejemplo, el comprador no puede no recibir, el comprador, perdón, no puede no pagar el precio, por ejemplo, digamos, ¿no? O el vendedor no puede no recibir el pago. O sea, eso obviamente es una ridiculez, pero por ahí uno lo ve construido de esa manera. Gastos, costos, erogaciones. Eso, palabras comunes. Activa, no la pasiva, digamos, ¿no? Hablando esto, acá hay coma, punto y coma, ¿no? ¿Qué está diciendo? No. Frases breves. A ver, en este acápite, chicos, nuevamente voy a ser muy reiterativo e incisivo. Un contrato no es mejor que otro si tiene 20, 30, 40 o 100 cláusulas. Un contrato no es mejor que otro si en cada cláusula lleva media llana de redacción. No. Hay estándares, hay reglas que se deben respetar. Hay recomendaciones que nos van a ayudar a siempre mejorar el contrato. ¿Ya? Siempre nos van a ayudar a mejorar el contrato. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es intentar que cada cláusula no contenga una excesiva cantidad de líneas, de frases, para no ser cansadora la lectura, inclusive, para no generar confusión alguna, inclusive. ¿Ya? A eso se refiere cuando se recomienda que las frases sean breves, 25 palabras por frase, es decir, por párrafo de cláusula, aunque en algunos casos sí va a ser necesario, digamos, conforme hemos aprendido lo establecido en el Código Civil, realizar o citar las referencias explicativas, las cláusulas explicativas, siempre y cuando sea necesario. Bien, continuemos, por favor. Hay que trabajar mucho sobre esto. Cuando la frase comienza, ¿qué hay que poner? El sujeto.
Mariano, ya dije el locatario, ya dije el comprador, ya dije el cedente, ya dije el fideicomisario, ya lo dije en la cláusula. No importa, porque acá nadie lo va a castigar por ser redundante, aunque obviamente no es redundante la palabra. Nadie lo va a castigar porque construyan bien una oración, sino que lo van a, no tampoco castigar la palabra, lo van a poder, uno va a poder decir que no está bien hecho, es oscuro o ambiguo, si se pone impersonal. Se deben pagar las cuentas tal día, se debe restituir el inmueble en el estado en que se recibió, se debe prestar el servicio de la forma en que lo indica la cláusula tal. ¿Quién se debe? Ahí alguien tiene que hacer la acción. Siempre sujeto o como origen de la oración y luego el verbo, que es lo que representa la acción que va a desarrollar ese sujeto. Usar la voz activa, esto lo vimos en el ejemplo que trabajamos, en vez de decir los impuestos serán pagados por, ¿no? Esa es la voz pasiva, digo, el locatario debe pagar los tributos. Doy vuelta. Entonces utilizo acá la voz activa, no la pasiva, digamos, ¿no? Típico ejemplo y típico caso de la realidad. El inmueble debe ser restituido en las condiciones en que fue recibido. Esa es una típica frase perfectamente imperfecta. Porque no está el sujeto, ¿quién debe restituir el inmueble? O sea, hay alguien, pero no sabemos quién, y está alterando lo que acabamos de decir. Pongamos el caso, el comodatario debe restituir el inmueble, o sea que el inmueble es el objeto, no en la oración anterior, el inmueble debe ser restituido en el mismo estado en que se recibió. Ahí el objeto de la restitución y de la oración es el inmueble y aparece como un sujeto. Bueno, esta es la típica oración que cuando lean los contratos hoy, mañana, se van a acordar, aunque sea un minuto de mí o de este encuentro, van a decir, ah, mira, tienes razón, Mariano, lo escribimos siempre de esa manera y nos sale automáticamente. Bueno, es un error que está marcado. Y para cerrar las palabras, alguien preguntaba ahí, que acá lo voy a responder. Primera regla, palabras familiares. Palabras familiares no significa palabras ordinarias ni de bajo gusto. Ya lo dije, hay que ser cortés, hay que ser educado, hay que ser elegante, pero utilizando palabras comunes. Eso no significa que haya palabras difíciles de reemplazar, como el caso de mejoras necesarias, o como el caso de la palabra evicción o saneamiento, o venta por títulos perfectos, o cedente o cesionario, o bienes fideicomitidos. Bueno, patrimonio fideicomitido, y bueno, es una palabra que no es común, que nadie la va a entender, pero es una palabra que no la podemos sustituir. Así que hay casos y casos, ¿no? Evitar reiteraciones, esto también lo vemos en las cláusulas, todos los gastos, costos, ¿cómo se llama? En que puede incurrir tal parte serán abonados por. Bueno, acá lo estoy diciendo de manera errónea, ¿no? Entonces, la parte tal deberá abonar todos los gastos, costos, erogaciones, ¿no? Que se devenguen por tal cuestión. Bueno, estoy diciendo 3 veces lo mismo. Gastos, costos, erogaciones. Eso, que yo también lo hago sabiendo que es un error, porque a veces digo, bueno, no quiero pecar de purismo, no estoy dando una clase, quiero que el contrato no deje ningún resquicio, a veces abuso de eso, pero sé que está mal, sé que técnicamente está mal, porque estoy utilizando palabras que reiteran los conceptos y no hay que hacerlo. Esto lo preguntaba alguien. Bueno, ¿hay que explicar los términos especializados? Sí, conviene definitivamente, y de hecho ocurre que haya una explicación en alguna cláusula, generalmente la primera o en los considerando del contrato, que indique la definición de los términos que se van a utilizar especializados, ¿no? Que se van a utilizar en el documento. Así que eso conviene que sea utilizado. Omitir palabras innecesarias y redundantes, bueno, ya se explica por sí solo esto. No usar construcciones negativas, por ejemplo, el comprador no puede no recibir, el comprador, perdón, no puede no pagar el precio, por ejemplo, digamos, ¿no? O el vendedor no puede no recibir el pago. O sea, eso obviamente es una ridiculez, pero por ahí uno lo ve construido de esa manera y dice, no, esto está mal. Y coherencia. Siempre que utilizo un término para significar algo, lo mantengo a lo largo de todo el documento. Acá el error que más se ve, o algunos errores que ve, es que la individualización de cada una de las partes del contrato, que generalmente está en el encabezamiento, donde se dice entre fulano de tal, con los datos en adelante, por ejemplo, ¿no? La parte locadora y fulano. Identificación de cada parte, hay que respetarla a lo largo del contrato, para que luego no aparezca decir el locatario cuando se había identificado como la parte locataria, o el inquilino, porque si bien ahí no va a haber un problema de interpretación, si estamos configurados de esa manera,
vamos a cometer el mismo error con otras palabras importantes. Por lo tanto, si en una cláusula identifiqué en qué consiste el inmueble dado en comodato, que abarca el espacio físico identificado como tal, los muebles, que abarca los servicios y demás cañerías que tenga, que abarca todo lo adherido, y también lo mobiliario no adherido, si todo eso es considerado el inmueble, eso entonces es una definición que la tengo que respetar a lo largo de todo el contrato, y por lo tanto cuando digo que el comodatario debe restituir el inmueble, me estoy refiriendo al inmueble, a las cosas adheridas y a los muebles, porque ya lo dije en la cláusula que definió qué era lo que se daba en comodato. Esto es una ventaja para sintetizar, economizar palabras y decir las cosas potentemente una sola vez. Así que es una técnica contractual, sí. Con esto cerramos, algunos ejemplos muy sencillos. Fíjense, en Instagram, por ejemplo, las condiciones de uso, típico caso que nadie lee, ¿no? Permisos que nos concedes. Vamos a leer dos y cerramos. Está escrito de una forma coloquial, amigable, permiso que nos concedes, que vos nos concedés, o sea, es como si fueras un amigo, ¿no? Como si la plataforma te hablara de manera amigable. Bueno, después empieza todo lo que vos le das a Instagram, ¿no? Yo no tengo, así que no sé, pero los que tienen Instagram van a saber que a partir de ahora, porque esto tal vez no lo hayan leído nunca, qué es lo que le dan a Instagram, entre otras cosas. Permiso para que use el nombre de usuario, la foto del perfil, la información sobre sus relaciones y las acciones que realizas con cuentas, anuncios y contenido patrocinado. Nos concedes permiso para mostrar tu nombre de usuario, foto del perfil, información, acciones que realizas como los me gusta o tus relaciones como los seguidores, bla, 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 bla. No voy a hablar de contenido. Hablo de que la oración tiene 5 o 6 renglones. Y después dice, por ejemplo, ahí pone un ejemplo, ahí está aplicando lo que estamos viendo. Pero pone un ejemplo dentro de un párrafo, que el párrafo en total tiene 10 u 11 renglones. O sea que esto, uno lee y dice, no, ¿qué está diciendo? No entiendo nada. ¿Por qué no se utiliza la técnica contractual? Oraciones cortas, párrafos separados, interlineado más adecuado y demás. Con lo cual acá uno lo lee, parece que está bien redactado en el sentido amigablemente, con palabras comunes, lo entiende cualquiera, pero no cumple alguna de las pautas de diseño y de organización de la información, y si uno leyera todas las condiciones de uso, habría una cantidad de errores que podría detectar. Esto es de Instagram. Y este es de Despegar Argentina. Fíjense cómo está redactado con letra negrita, con mayúscula, esto lo copié tal cual, ¿no? Y dice, ¿cómo funciona el proceso de reserva y compra? Bueno, es una pregunta que está en letra mayúscula para que uno se pregunte y está la respuesta. Y todo de nuevo lo mismo, ¿no? Un gran desarrollo, redacción o detalle en un solo párrafo de ¿cuántos renglones? 10, 12, 13 renglones. Donde visualmente esto no va. Esto si lo hiciéramos en un ejercicio o volver a redactar, saldría un documento muchísimo más perfeccionado, más reducido y diciendo lo mismo. Cuando usted nos envía una solicitud, bueno, ya habla de usted. O sea que fíjense también cómo cada plataforma se dirige al usuario de manera diferente. Bueno, estos son ejemplos y acá también hay otros, pero no quiero, acá hay otro también extraído de un contrato, fíjense este, ¿no? Cláusula en boleto de compraventa. Fíjense lo que es este es el típico caso de la realidad. 5.1, ¿dónde está el 5.2? Hay que buscarlo, ¿dónde está? El 5.1 lo dice ahí, y el 5.2 no sé, estará en otro lugar. Y todo lo que tiene, un solo párrafo. Y después tiene subpuntos, aparece un punto A, un punto B. Bueno, en otra ocasión podemos desagregar esta cláusula, marcar todos los errores que tiene, que son una cantidad enorme, pero creo que gráficamente van entendiendo, digamos, ¿no? Que no es esta la idea de cómo redactar. Y estoy extrayendo ejemplos de la vida real, para que ustedes vean. Bueno, cierro la parte expositiva. Acá tienen de nuevo el mail por si quieren después alguna consulta, lo que fuera. Espero que les haya sido más o menos de utilidad. Estoy viendo el teléfono porque acá me han mandado las preguntas, ¿no? Me preguntan, ¿es recomendable utilizar las pautas de la red de lenguaje claro Argentina? Sí, desde ya que uno puede controlarlo y otra vez depende de la tipografía que utilice. Estas cuestiones, todas, si ustedes quieren hacer un ensayo, muy sencillito, no lo vamos a hacer ahora para no invertir tanto tiempo, pero utilicen esta cláusula, la de los gastos ordinarios, y utilicen, hagan un poquito más largo, hagan 4 renglones, escriban 4 renglones, y utilicen distintos tipos de interlineado
de letra, de tamaño de letra, de márgenes, y van a ver, y utilicen una exageración, ¿no? Que cómo cambia la misma información expuesta, exhibida de una forma totalmente distinta. Por lo tanto, lo que busca este conjunto de reglas generales vinculadas con el diseño es ser amigable, visualmente atractivo, para que el destinatario, en vez de cerrar como nos pasa con las pólizas de seguro, y las cerramos y no las abrimos, nos dan ganas de leerlo, por lo menos no me rechaza la visión de ese documento, no me rechazan las ganas, o no me genera un rechazo a la posibilidad de leerlo. Esto es entonces a lo que apunta el diseño. Tercer grupo de reglas, la organización, que acá hay 2 filminas. Esto es uno de los aspectos centrales totales. Dividir el contrato en secciones, partes. De una complejidad mayúscula, o de transferencia de tecnología, o un fideicomiso, para que uno lo divida. Si un boleto de compraventa es de una extensión importante, o si un contrato de locación, como puede ser dentro de un espacio de un centro comercial o de un shopping center, que tiene una extensión considerable, entonces, más que nunca tiene que tener un índice y tiene que tener la división de los temas en partes o en capítulos. Para seguir con el ejemplo, vamos a la pantalla que estábamos trabajando, acá, un tema va a ser gastos y servicios públicos. Lo pongo entonces como capítulo 2, vamos a poner el caso. Pongo así en el medio. Y acá empiezo a redactar la cláusula. Cláusula tal, gastos. Cláusula tal, perdón, cláusula. No. Servicios públicos y así. Esto parece no muy complicado. Ahora, va a haber una parte que va a ser terminación del contrato. Un capítulo central. Y acá pongo todas las causales. Fallecimiento, incapacidad sobreviviente de algunas partes, por ejemplo, ¿no? Rescisión anticipada del comodatario, que está previsto en la ley, que el comodatario puede en cualquier momento de restituir la cosa. Rescisión por causa urgente y no prevista por parte del comodante, una situación que está prevista en la ley. Resolución por incumplimiento. Destrucción de la cosa por caso fortuito, se incendia el inmueble. ¿Sí? Los temas del tema que vimos al principio, y todos organizados, sistematizados en un capítulo llamado terminación del contrato, que ahora que vamos de alguna manera terminando el árbol, vamos a entender que el índice va a estar también dividido en secciones o partes, y cada parte va a tener una cláusula específica. Con lo cual, ya desde el índice, en el armado de la cantidad de temas, vamos a tener la discriminación por secciones, y eso ya nos va a ayudar a encontrar el tema. Si yo quiero buscar algo vinculado con la extinción del contrato, y no voy a estar buceando todo el documento, cláusula primera, cuarta, quinta, novena, vigésima, etcétera, para ver cuál es. No, voy a la sección terminación del contrato y ahí está lo que busco. Entonces estamos cumpliendo un objetivo del Plain Language. Esto también forma parte de la organización del contrato, que es lo que estamos viendo. Segundo punto, situar los párrafos y las oraciones que traten aspectos relacionados entre sí. Esto es esencial, que también requiere de un esfuerzo. La información vinculada tiene que estar agrupada en un mismo lugar del contrato. En un mismo lugar del contrato. Por lo tanto, letra negrita. De manera tal que después, en esto que estoy trabajando acá, es muy crudo, ¿no? Es un ejercicio hecho en el curso que dictamos con la universidad,
No sé esas flechas de dónde salen, yo no le estoy tocando nada, no sé. Bueno, no sé tampoco qué significan. Ahí hay algo, ahí se apagó. Vieron que es inteligente el sistema, ¿eh? Muy bien. Les decía que cuando esto uno lo ve terminado en el ejercicio abstracto, en la columna vertebral, va a haber cláusula primera, tal cosa, cláusula segunda, tal cosa, todo con letra negrita y subrayado para destacar el inicio de cada cláusula y su separación respecto a la que sigue. ¿Qué logramos con esto? Que la persona encuentre la información de manera clara. Lo destaqué, utilizamos diseño, organización y cumplimos el objetivo. Cuando la cláusula dice cláusula segunda y no dice nada más, ¿qué está pasando acá? Que obligás al interesado a que por lo menos lea algo de la cláusula. A ver, chicos, en esta parte es importante aclararles lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes que la recomendación es denominar, ponerle un nombre, poner un título a cada una de las cláusulas para que con una simple lectura o vistazo podamos saber de qué se trata? ¿Qué es lo que más o menos esa cláusula me va a decir? ¿Cierto? Y es precisamente esta recomendación que hace el documental el profesor Mariano Esper cuando establece que simplemente pongo el número de la cláusula. Literalmente, ¿no? Cláusula primera, cláusula segunda, y no pongo el título, lógicamente llama la atención de forma negativa para quien lea el contrato. ¿Por qué? Porque no va a saber más o menos una primera idea de qué se trata. Eso quiere decir que para conocer de qué trata esa cláusula, de qué está hablando esa cláusula, va a ser necesario que dé lectura íntegra a esa cláusula. Entonces, la idea que tenía que armarse, que formarse, ¿no? Que formarse, tiene que ver pues con la información abreviada en el nombre de la cláusula, en el título, para saber, por decir, gastos ordinarios o precio, ¿cierto? Entonces yo, lector, al tener conocimiento del título de la cláusula, más o menos ya sé de lo que me va, qué información me va a dar esa cláusula. Y si me dice que el título que es precio, pues voy a entender de que en esa cláusula va a estar consignado el monto o el precio por el cual se está firmando ese contrato. Pero cuando no le pongo un título, no le pongo un nombre, ¿sí? Entonces obligo a la parte a que necesariamente tenga que leer, y eso a veces, aunque ustedes no crean, se vuelve cansino. Entonces hay detallitos como estas recomendaciones que estamos viendo que son importantes tomarlas en cuenta. ¿Por qué? Porque definitivamente nos van a dar el curso, el camino para poder redactar un mejor contrato. ¿Sí? Un mejor contrato. Continuamos entonces. Para saber de qué trata y para ver si encuentra la información que está buscando. Para lo cual, en un contrato de 50 cláusulas, va a tener que, hasta que encuentre lo que busca, leer, leer y leer. O sea, perdió tiempo, se fastidió, termina ya embotado porque no sabe de derecho, entonces confuso, ideas poco claras, no logramos ningún objetivo. Y salvo que el objetivo sea que me llame a mí para que yo le asesore y le cobre honorarios, ¿no? Si fuera ese el objetivo, no estarían acá en este encuentro desde ya. Así que no logramos el objetivo de la técnica contractual. Por eso, el título anticipa el contenido. Sobre esto trabajamos también mucho en el curso de la universidad, con qué título tiene que ir, porque no es tan sencillito como lo que estamos viendo acá, de la palabrita destino. En muchos casos, y lo ejercitamos con cláusulas extraídas de contratos reales, para que justamente el alumno, el que está haciendo el curso, elabore el título, no es sencillo. Y en muchísimos cursos lo he trabajado por grupo, ¿no? Y una misma cláusula no tiene identidad de título en los 6 u 8 grupos que trabajamos. Por lo tanto, ahí uno ve la cantidad de cosas que hay en juego con esto. ¿Eh? Bien. Bueno, acá estaba el ejemplo. Esto ya lo dije, una cláusula, un tema, una cláusula. Y cerramos la parte de organización. Vamos a ir concluyendo.
las frases y las palabras, los dos grupos grandes de temas de reglas generales, ¿no?, que estamos analizando. Frases breves. La recomendación es 25 palabras por frase. Bueno, esto nadie va a estar midiendo porque si no volvemos a volver todos locos, pero la recomendación es 25 o 30 palabras por frase, básicamente 1,5 renglón, 2 renglones. Punto. Lo que está claro es que no va 4 o 5 renglones. Eso no va, porque eso no puede ser claro, no va a ser conciso y no va a lograr el entendimiento, ni que la persona lo lea una sola vez y lo entienda. No lo va a lograr con el ego. Seguro que no lo va a lograr. Se va a perder en la mitad del río. Está leyendo, uy, ¿qué estaba hablando esto? Acá hay coma, punto y coma, ¿no? ¿Qué está diciendo? No. Frases breves. Hay que trabajar mucho sobre esto. Cuando la frase comienza, ¿qué hay que poner? El sujeto. Mariano, ya dije el locatario, ya dije el comprador, ya dije el cedente, ya dije el fideicomisario, ya lo dije en la cláusula. No importa, porque acá nadie lo va a castigar por ser redundante, aunque obviamente no es redundante la palabra. Nadie lo va a castigar porque construyan bien una oración, sino que los van a, no tampoco castigar la palabra, los van a uno va a poder decir que no está bien hecho, es oscuro o ambiguo, si se pone impersonal. Se deben pagar las cuentas tal día, se debe restituir el inmueble en el estado en que se recibió, se debe prestar el servicio de la forma en que lo indica la cláusula tal. ¿Quién se debe? Ahí alguien tiene que hacer la acción. Siempre sujeto o como origen de la oración y luego el verbo, que es lo que representa la acción que va a desarrollar ese sujeto. Usar la voz activa, esto lo vimos en el ejemplo que trabajamos, en vez de decir los impuestos serán pagados por, ¿no?, esa es la voz pasiva, digo, el locatario debe pagar los tributos. Doy vuelta. Entonces utilizo acá la voz activa, no la pasiva, digamos, ¿no? Típico ejemplo y típico caso de la realidad. El inmueble debe ser restituido en las condiciones en que fue recibido. Esa es una típica frase perfectamente imperfecta. Porque no está el sujeto, ¿quién debe restituir el inmueble? O sea, hay alguien, pero no sabemos quién, y está alterando lo que acabamos de decir. Pongamos el caso, el comodatario debe restituir el inmueble, o sea que el inmueble es el objeto, no. Otro aspecto muy importante, chicos, que aquí hay que tomar muy en cuenta lo que acaba de decir el documental. Y se trata de tomar en cuenta las reglas de redacción y lenguaje. Les parecerá extraño, les puede parecer jocoso estar repasando, digamos, en la redacción de un contrato sujeto, verbo, predicado. Pero es así. La comparación, el análisis que acaba de hacer el profesor Esper tiene que ver con el inmueble debe ser restituido tal. El inmueble. El sujeto, la parte en el contrato, no es el inmueble, dice. Se debe identificar al sujeto, a quien debe restituir el inmueble. Entonces, tendrá que decir de forma correcta, el comodatario debe restituir el inmueble en el plazo señalado en el presente contrato o dependiendo del contenido mismo del contrato. ¿Se dan cuenta? Una palabra, una frase, una línea que podemos considerar en su momento que está bien redactado, no puede hacer variar la oración. Entonces hay que tener mucho cuidado en no descuidar la recomendación del punto 2 de la diapositiva que están viendo cuando dice sujeto al inicio de la frase y cerca del verbo. Fíjense, el comodatario debe restituir. El comodatario, el sujeto, restituir el verbo. Junto con debe, la obligación, debe restituir el inmueble en el plazo pactado, convenido, acordado en el presente contrato. Así de fácil. ¿Ya? Mucho cuidado con ese tema. Les recomiendo poner especial atención. Continuemos. En la oración anterior, el inmueble debe ser restituido en el mismo estado en que se recibió. Ahí el objeto de la restitución y de la oración es el inmueble y aparece como un sujeto. Bueno, esta es la típica oración que cuando lean los contratos hoy, mañana, se van a acordar, aunque sea un minuto de mí o de este encuentro, van a decir, ah, mirá, tiene razón, Mariano. Lo escribimos siempre de esa manera y nos sale automáticamente. Bueno, es un error que está marcado.
Y para cerrar las palabras, alguien preguntaba ahí, que acá lo voy a responder. Primera regla, palabras familiares. Palabras familiares no significa palabras ordinarias ni de bajo gusto. Ya lo dije, hay que ser cortés, hay que ser educado, hay que ser elegante, pero utilizando palabras comunes. Eso no significa que haya palabras difíciles de reemplazar, como el caso de mejoras necesarias, o como el caso de la palabra evicción o saneamiento, o venta por títulos perfectos, o cedente o cesionario, o bienes fideicomitidos. Bueno, patrimonio fideicomitido, y bueno, es una palabra que no es común, que nadie la va a entender, pero es una palabra que no la podemos sustituir. Así que hay casos y casos, ¿no? Evitar reiteraciones, esto también lo vemos en las cláusulas, todos los gastos, costos, ¿cómo se llama? En que puede incurrir tal parte serán abonados por. Bueno, acá lo estoy diciendo de manera errónea, ¿no? Entonces, la parte tal deberá abonar todos los gastos, costos, erogaciones, ¿no? Que se devenguen por tal cuestión. Bueno, estoy diciendo 3 veces lo mismo. Gastos, costos, erogaciones. Eso, que yo también lo hago sabiendo que es un error, porque a veces digo, bueno, no quiero pecar de purismo, no estoy dando una clase, quiero que el contrato no deje ningún resquicio, a veces abuso de eso, pero sé que está mal, sé que técnicamente está mal, porque estoy utilizando palabras que reiteran los conceptos y no hay que hacerlo. Esto lo preguntaba alguien. Bueno, ¿hay que explicar los términos especializados? Sí, conviene definitivamente, y de hecho ocurre que haya una explicación en alguna cláusula, generalmente la primera o en los considerando del contrato, que indique la definición de los términos que se van a utilizar especializados, ¿no? Que se van a utilizar en el documento. Así que eso conviene que sea utilizado. Omitir palabras innecesarias y redundantes, bueno, ya se explica por sí solo esto. No usar construcciones negativas, por ejemplo, el comprador no puede no recibir, el comprador, perdón, no puede no pagar el precio, por ejemplo, digamos, ¿no? O el vendedor no puede no recibir el pago. O sea, eso obviamente es una ridiculez, pero por ahí uno lo ve construido de esa manera y dice, no, esto está mal. Y coherencia. Siempre que utilizo un término para significar algo, lo mantengo a lo largo de todo el documento. Acá el error que más se ve, o algunos errores que se ve, es que la individualización de cada una de las partes del contrato, que generalmente está en el encabezamiento, donde se dice entre fulano de tal, con los datos en adelante, por ejemplo, ¿no? La parte locadora y fulano. Identificación de cada parte, hay que respetarla a lo largo del contrato, para que luego no aparezca decir el locatario cuando se había identificado como la parte locataria, o el inquilino, porque si bien ahí no va a haber un problema de interpretación, si estamos configurados de esa manera, vamos a cometer el mismo error con otras palabras importantes. Por lo tanto, si en una cláusula identifiqué en qué consiste el inmueble dado en comodato, que abarca el espacio físico identificado como tal, los muebles, que abarca los servicios y demás cañerías que tenga, que abarca todo lo adherido, y también lo mobiliario no adherido, si todo eso es considerado el inmueble, eso entonces es una definición que la tengo que respetar a lo largo de todo el contrato, y por lo tanto cuando digo que el comodatario debe restituir el inmueble, me estoy refiriendo al inmueble, a las cosas adheridas y a los muebles, porque ya lo dije en la cláusula que definió qué era lo que se daba en comodato. Esto es una ventaja para sintetizar, economizar palabras y decir las cosas potentemente una sola vez. Así que es una técnica contractual, sí. Con esto cerramos. Algunos ejemplos muy sencillos. Fíjense en Instagram, por ejemplo, las condiciones de uso, típico caso que nadie lee, ¿no? Permisos que nos concedes. Vamos a leer 2 y cerramos. Está escrito de una forma coloquial, amigable, permiso que nos concedes, que vos nos concedés, o sea, es como si fueras un amigo, ¿no? Como si la plataforma te hablara de manera amigable. Bueno, después empieza todo lo que vos le das a Instagram, ¿no? Yo no tengo, así que no sé, pero los que tienen Instagram van a saber que a partir de ahora, porque esto tal vez no lo hayan leído nunca, qué es lo que le dan a Instagram, entre otras cosas. Permiso para que use el nombre de usuario, la foto del perfil, la información sobre sus relaciones y las acciones que realizas con cuentas, anuncios y contenido patrocinado. Nos concedes permiso para mostrar tu nombre de usuario, foto del perfil, información, acciones que realizas como los me gusta o tus relaciones como los seguidores, bla, 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 bla. No voy a hablar de contenido. Hablo de que la oración tiene 5 o 6 renglones. Y después dice, por ejemplo, ahí pone un ejemplo, ahí está aplicando lo que estamos viendo. Pero pone un ejemplo dentro de un párrafo.
que el párrafo en total tiene 10 u 11 renglones. O sea que esto, uno lee y dice, no, ¿qué está diciendo? No entiendo nada. ¿Por qué no se utiliza la técnica contractual? Oraciones cortas, párrafos separados, interlineado más adecuado y demás. Con lo cual acá uno lo lee, parece que está bien redactado en el sentido amigablemente, con palabras comunes, lo entiende cualquiera, pero no cumple alguna de las pautas de diseño y de organización de la información, y si uno leyera todas las condiciones de uso, habría una cantidad de errores que podría detectar. Esto es de Instagram. Y este es de Despegar Argentina. Fíjense cómo está redactado con letra negrita, con mayúscula, esto lo copié tal cual, ¿no? Y dice, ¿cómo funciona el proceso de reserva y compra? Bueno, es una pregunta que está en letra mayúscula para que uno se pregunte y está la respuesta. Y todo de nuevo lo mismo, ¿no? Un gran desarrollo, redacción o detalle en un solo párrafo de ¿cuántos renglones? 10, 12, 13 renglones, donde visualmente esto no va. Esto si lo hiciéramos en un ejercicio, volver a redactar, saldría un documento muchísimo más perfeccionado, más reducido y diciendo lo mismo. Cuando usted nos envía una solicitud, bueno, ya habla de usted, o sea que fíjense también cómo cada plataforma se dirige al usuario de manera diferente. A ver, chicos, del mismo modo, fíjense qué importante es la comparación, el análisis que nos muestra el documental para poder indicarnos, para poder mostrarnos hasta el matiz, el diseño que puede tener una redacción, una cláusula superabundante en líneas y que si ustedes se ponen a leer, lógicamente es cansadora y existen varias palabras, como dice el profesor Esper, repetidas, ¿cierto? Repetidas. Eso lamentablemente lleva a la confusión en el sentido de que cansa la lectura, confunde la lectura. Cuando una cláusula es demasiado, como algunos autores dicen, nutrida, pero nutrida desde el punto de vista de meterle información excesiva, no necesaria, lo que hace es cansar al lector y de pronto corremos el peligro de que esa cláusula pueda tomarse como ambigua, como confusa. ¿Ya? Como confusa. Entonces, tenemos que encontrar, tenemos que desarrollar la habilidad, la destreza, de que a momento de redactar un contrato tratemos de respetar los estándares de recomendación que nos dan con respecto a la redacción de contratos, que no solamente tiene que ver con una legislación boliviana, argentina, italiana, española, no. Estas son recomendaciones de estándares, términos o condiciones a nivel universal, a nivel mundial. Con algunas excepciones, con algunas diferencias, sí, es cierto, pero todas van a aterrizar con siempre indicar y recomendarnos que el contrato debe ser preciso, que el contrato debe ser claro, que el contrato debe ser objetivo, debe ir al grano. Allá donde se requieran citas explicativas o referencias explicativas, se las debe hacer de la manera también más objetiva posible. ¿Ya? Continuemos para terminar para ver estas recomendaciones y identificar dónde debemos hacer los ajustes necesarios. Bueno, estos son ejemplos y acá también hay otros, pero no quiero acá hay otro también extraído de un contrato, fíjense este, ¿no? Cláusula en boleto de compraventa. Fíjense lo que es este es el típico caso de la realidad. 5.1, ¿dónde está el 5.2? Hay que buscarlo, ¿dónde está? El 5.1 lo dice ahí, y el 5.2 no sé, estará en otro lugar. Y todo lo que tiene, un solo párrafo. Y después tiene subpuntos, aparece un punto A, un punto B. Bueno, en otra ocasión podemos desagregar esta cláusula, marcar todos los errores que tiene, que son una cantidad enorme, pero creo que gráficamente van entendiendo, digamos, ¿no? Que no es esta la idea de cómo redactar. Y estoy extrayendo ejemplos de la vida real, para que ustedes vean. Bueno, cierro la parte expositiva. Acá tienen de nuevo el mail por si quieren después alguna consulta, lo que fuera. Espero que les haya sido más o menos de utilidad. Estoy viendo el teléfono porque acá me han mandado las preguntas, ¿no?
Igual lo tienen en la filmina que después se las van a pasar, ¿no? Un segundito que Nicolás Casas. Ah, no, para acá. Me pregunta a mí en privado. Pero bueno, no importa que sea en privado, porque esta es una pregunta. Dos consultas. Al hacer mención de artículos del Código Civil y Comercial, ¿debemos escribir el artículo completo y luego explicarlo con términos claros y sencillos? Nicolás, buena pregunta también, muy buena. Citar artículos del código, de una ley, en un contrato, ¿es bueno o malo? ¿Sí? O sea, Mariano me está diciendo las dos cosas. O sea, rompe el principio de la lógica. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, en el mismo sentido. Bueno, en realidad puede ser bueno o malo. Depende de qué, depende del artículo que estemos citando. Para citar un artículo con número en el contrato, tiene que ser un artículo que no haya dudas de su interpretación, que no deje lugar a dudas de que se lee de una manera y se interpreta de una manera. Porque si uno cita un artículo que es susceptible de varias corrientes de pensamiento diferentes, está entonces citando un problema. Lo transcriba o no lo transcriba. Primer punto. Segundo punto, no hay que transcribir el artículo, salvo cuando, por alguna importancia, sea relevante que la parte lo conozca y lo lea. Pero en general esto no se ve. Si lo querés hacer bien prolijo y si citas muchos artículos, hace anexo 4, 5, sexto, el último anexo, donde citas los artículos y los transcribís y que se vaya firmado. Entonces tenés todas las normas jurídicas que citaste transcritas al final. No, yo no lo he visto esto, no digo esté mal, no es algo usual, por ahí aclara. Pero obviamente que el texto de la ley tiene que ser claro, porque si no el destinatario no va a entender de qué trata o de qué cuestión está regulando ese artículo. ¿Está claro? Y vos preguntás también, Nicolás, en contratos comerciales, ¿resulta positivo incorporar una cláusula de arbitraje como método de resolución alternativa de conflictos? Mirá, es una pregunta de fondo la que estás haciendo, no tengo problema en responderla, ¿no? No es de técnica contractual, es una cuestión de qué método de resolución de conflictos las partes quieren elegir para dirimir los conflictos. Sistema jurisdiccional o sistema de arbitraje. Sepan que hay un artículo, que es el artículo 1651, del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece los casos respecto de los cuales está prohibido pactar arbitraje. Tenganlo presente: relaciones laborales, derecho del consumidor, tema de capacidad de las personas, estado civil de las personas, contratos por adhesión. O sea, eso es genérico.
chicos, hay que tener mucho cuidado, creo que el audio se está yendo cortando, en tratar de respetar en cada uno de los contratos que vayamos a elaborar, tratar de respetar los parámetros, las recomendaciones con respecto a el tiempo en el que se debe redactar, presente, pasado, futuro. Estamos de acuerdo en que nos hemos dado cuenta en la práctica, en las prácticas que hemos realizado clase tras clase y que ustedes las tienen en la grabación, en las grabaciones correspondientes de las clases que están en plataforma Moodle, ¿no? Cómo ustedes mismos se han dado cuenta de cómo puede establecerse un primer bosquejo de redacción y mejorando aquello, dando lectura 1, 2, 3 veces, mejorando aquello, hemos establecido un segundo bosquejo. ¿Ya? Segundo bosquejo. Y finalmente hemos hecho un tercer bosquejo que a ustedes les ha parecido más objetivo, más corto, más directo, más preciso. Y es así como se va cultivando la redacción. Nos nace una idea, la redactamos, consideramos que estamos bien. Cuando la volvemos a leer, con seguridad que nos inclinamos a mejorarla. Y lo hemos palpado en las prácticas de cada clase. Es más, la segunda mejora la volvemos a leer y nos cercioramos de que hay que mejorar y tenemos un tercer bosquejo. Y nos agrada más. Lógicamente eso lleva su tiempo y ustedes están en el tiempo para poder practicar. Yo no me voy a cansar de reiterarles, de que se debe practicar. Esto es como las matemáticas. Les había dicho que algo que mejora mucho la ortografía, algo que mejora mucho la redacción, la oratoria, es leer. Leer. No es que descartemos la existencia de tantos modelos de contrato que existen, ustedes se encuentran en internet, encuentran en CDs y todo aquello. No es que no sea inútil, pero también hay que reconocer que algunos contratos están mal, irregulares. Pero nos sirve como referencia para dar lectura, para poder aprender terminología, ¿no? De 10 párrafos que lea o 20, se me van a quedar 1 o 2 palabras que a momento de redactar me van a permitir tener los recursos necesarios para inclusive reemplazar preguntas. ¿Cierto? Para inclusive reemplazar preguntas. Entonces, cuidemos mucho ese tema, y si bien esta es una clase de retroalimentación del 22 que no pudimos pasar presencialmente porque estaba en curso el congreso de nuestra carrera, la última clase que tenemos el día de hoy, precisamente 27 de noviembre, que va a ser virtual, va a tener que ver con definir los contratos que ustedes van a redactar. ¿Ya? Entonces, me hubiera gustado que una gran mayoría esté presente en la clase presencial para un poco poder compartir estas inquietudes con el repaso que hemos hecho. Fíjense, muy productivo, para poder establecer cómo se debe redactar un contrato como tal. Por lo demás, chicos, la destreza se la adquiere practicando. Y por tanto, si yo no practico, pues no voy a adquirir
la destreza en redacción de contratos. ¿Ya? Es importante también reiterarles que el hecho de contar con una cantidad increíble de modelos de contratos que existen para poder mejorar siempre cada día en la redacción de los contratos. ¿No? Entonces, va a depender de ustedes el adquirir la destreza. Y en ese interín, chicos, el abogado nunca debe dejar de leer, nunca debe ser conformista con lo que ha aprendido, con lo que han compartido, con lo que le han facilitado, más al contrario. Ustedes que están en el inicio de la profesión, culminando los estudios e iniciando en poco tiempo más el ejercicio profesional, se van a dar cuenta que cuando uno tiene los sustentos teóricos sólidos, así sean los más básicos, la competitividad en el mercado profesional se hace ciertamente más viable. Pero si no me he dedicado a investigar, a leer, a reforzar, a seguir adquiriendo conocimiento, entonces la cosa se nos complica. Se nos hace un poco más difícil y a veces la factura que nos cobran resulta ser un obstáculo, ¿cierto? Bien, entonces no queda más que ingresar a la última parte. Vamos a, en la clase virtual que tenemos, a las 10:20 a 11:50, vamos a realizar definitivamente la redacción de contratos. Les agradezco mucho. Este material va a ser subido a plataforma Moodle, donde lo pueden revisar con todo el reforzamiento que se ha hecho con respecto a las recomendaciones que tienen que ver con la redacción de contratos, chicos. Muchas gracias y buenos días.